Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer punto espiga 2×1 con agujas rectas, ida y vuelta, y también cómo tejer este mismo punto en circular con agujas circulares. Para tejer un gorro en circular, un jersey, pullover, suéter, precioso punto, se teje fácil. Repetimos nada más que 2 vueltas, lado revés. Bueno, primero vamos a tejer, vamos a ver cómo tejer este punto ida y vuelta. Para eso montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde. Sobre las agujas tengo 12 puntos montados. Voy a tejer 3 motivos. Empezamos por la vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Sobre la aguja izquierda tomamos este primer punto y lo tejemos una vez más al derecho. Repito el motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, y tejemos una vez más al derecho este primer punto. Y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Revés, 2 puntos juntos al derecho y tejemos primer punto al derecho. Punto de equilibrio tejemos al revés. La vuelta empieza con punto revés y finaliza con punto revés y punto del borde. Vamos a tejer vuelta número 2, punto del borde. Tejemos primer motivo, punto derecho, punto revés, pasamos un punto sin tejer, la hebra delante del tejido. Repito el motivo, derecho, revés, pasamos un punto sin tejer, la hebra delante del tejido, derecho, revés, pasamos punto sin tejer, punto de equilibrio tejemos al derecho, punto del borde tejemos al revés. Eso es todo. Repito estas 2 vueltas, ¿no? O sea, sería punto del borde, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, repito, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, revés, punto del borde. Y vuelta número 4 tejemos igual que la vuelta número 2. Así se teje este punto ida y vuelta. Para tejer este punto en circular montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 más un punto para unir el círculo. Vuelta número 1, tejer igual que tejimos cuando recién tejimos con agujas rectas. Entonces, después de montar los puntos, cerrar el círculo, vamos a tejer vuelta número 1, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, y repito el motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho. Punto revés, en este caso lo estoy tejiendo tomando el punto por detrás, parte de este punto sobresale. En la primera vuelta no importa cómo lo tejen, pero después sí.
Entonces 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, punto revés, tejemos por detrás, porque si lo tejemos por delante, el punto aquí va a salir cruzado, no es lo que queremos. Por eso revés, 2 puntos juntos al derecho, segundo punto al derecho. Así tejemos hasta completar toda la vuelta. Vamos a ver cómo tejer vuelta número 2. Primer motivo, punto revés, pasamos un punto sin tejer la hebra atrás del tejido, punto derecho, repito, revés, pasamos un punto sin tejer, derecho, revés, pasamos punto sin tejer la hebra atrás del tejido, punto derecho, y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Revés, paso punto sin tejer, derecho, revés, tomamos el punto por detrás, pasamos un punto sin tejer, derecho. Esta es la segunda vuelta. Después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1, o sea, repetimos estas dos vueltas, nada más que eso. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.